Bien, tal y como lo anunciamos, hoy es martes con Marta Luna. Vamos a hablar de la devolución de impuestos por gastos escolares. Marta, bienvenida. Un gusto, como siempre, tenerla aquí los martes. Gracias, Edna, y Doctora. gracias, y un placer compartir esa buena noticia que la verdad es que desde el año 19 nos trajo un respiro a quienes tienen hijos en edad escolar para recuperar un poquito de toda esa inversión que hacen en las escuelas privadas. Entonces, esa iniciativa que estuvo almacenada en alguna gaveta de la Asamblea por años y que finalmente se concretó en el año 19, el año 18 y efectivo el año 19 para permitirle al Estado prepararse para recibir esto, ha traído un alivio a las familias. Yo le digo a la gente, ¿cuánto representa ese alivio? Bueno, quizás no es mucho, pero sí es una manera de saber qué parte de tu dinero retorna. A Y ver, te abre. ¿cuál es la metodología de devolución de los impuestos? ¿Eso guarda relación con el nivel de ingreso? ¿Guarda relación Sí, con lo que gasté? sí. ¿Solamente pueden, por ejemplo, solicitar esa reversión quien tiene hijos en la escuela o también quienes tenemos ya a nuestros hijos en la universidad? Ok, aclarando todas tus incógnitas. En realidad es un retorno que tú recibes de un porcentaje. Como todo gasto, como todos los créditos, al final el crédito nace de una diferencia pagada de más en mis impuestos. Recordemos que a los asalariados, y vamos a hablar de los asalariados porque esto impacta también al resto de los profesionales que no son asalariados, pero vamos a distinguir el asalariado, que es el que recibe el retorno, la devolución, como lo llamaste en el programa. El asalariado recibe un cheque y de ese cheque le descuentan su seguro social, su impuesto sobre la renta y el seguro educativo. Ese impuesto él no lo puede evadir. Ese impuesto se lo quitan en la fuente, el que le va a pagar, y él lo recibe y él recibe su cheque neto. Esa persona puede al cierre del año fiscal hacer una declaración de renta que no es obligación como asalariado que nada más tiene un ingreso, pero al hacer la declaración de renta él va a montar lo que le retuvieron y lo que le pagaron y lo que le retuvieron y va a quedar en cero, no tiene crédito fiscal. Pero resulta que gastó en la escuela de los hijos $3,000, ya automáticamente el haber gastado $3,000 entre matrícula, Ujú. compras de libros, compras de uniforme y mensualidades, ya esos $3,600 que gastó le dan un retorno que puede ser entre $540 a $900. Nada ¿Dónde despreciable, ¿eh? Exacto. ¿Dónde aplican los 540? Para todas aquellas personas que en el año ganan menos de $50,000. Si yo agarro Ujú. $50,000 entre 13 meses, contando el 13º mes, aquella persona que está trabajando y que gana un promedio de $3,800 va a recibir de retorno $540. Si gana más de esos $3,800 mensuales, va a recibir 900 por hijo. Entonces, eso es lo primero que tengo que saber, que a mí me va a retornar del gasto que tuve, de esos $3,600 que tuve en un hijo, me van a retornar $540. Antes no me retornaba nada, ¿ok? Antes yo no recibía nada. Y eso es lo importante, que Ahora, aquí, perdona, Marta, me surge una duda. ¿Qué pasa en el evento o en el escenario en donde papá y mamá están separados? Hay una pensión alimenticia de por medio en donde el papá aporta una parte, la mamá aporta otra. ¿Puede cada uno por separado solicitar esa devolución de los gastos no, que hayan él no hecho? puede, no. Y eso es un error que comete la gente a veces y por eso vienen, como digo yo, las brujitas a veces. El papá y la mamá que comparten un solo hijo, uno de los dos debe escoger el derecho a pedir la devolución. Y mi recomendación siempre es a que lo pida el papá con más ingresos.
porque así, de esa manera, él puede compartir, aunque estén separados con su pareja, el monto diferencial. Si nos ponemos tercos, entonces ninguno de los dos lo recibe, porque hay que hacer una declaración jurada y hay una cesión de esa autoridad. A falta de acuerdos, pesa quien tiene la custodia. ¿Ok? Eso es lo que dice la Ok. ley, quien tiene la custodia y esa persona puede acreditar que es el responsable. Si tú tienes dos hijos, podemos, uno tú y uno yo, y ambos recibimos un retorno y es una manera de hacerlo equilibrado y justo. Pero cuando hay un solo hijo, pues la situación es un poquito complicada cuando hay dos padres en disputa de Claro. quién paga los gastos del menor, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles Bien, son esos documentos que hay que el, entregar y el, y ajá. cómo se da ese momento? ¿Eso es anual? ¿En qué momento del año? ¿Todos los años se puede pedir? El asalariado puede, y de hecho el que esté oyendo la noticia y nunca lo ha hecho, pero es asalariado, puede pedirle a su empleador la carta de los últimos 4 años y si tiene guardados, porque por ejemplo yo como mamá guardé toda la primaria y toda la secundaria, guardé los recibos por si algún día venía un problema. Pero si tienes guardados tus documentos de matrícula, tú puedes hacer una declaración de renta retroactiva sin ningún cargo porque el asalariado no tiene multa por presentar declaración. No tiene una fecha del año. Puedo hacerlo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero al terminar la declaración del periodo 2019, yo tengo que adjuntar los gastos del 2019. Si hago la del 2020, tengo que adjuntar la carta de trabajo del 2020 más los gastos escolares que pagué en el 2020. Ahorita estamos en el 24. Si nunca los he guardado, señores, empiecen a coleccionar este año todos los recibos de matrícula, recibos de pagos de mensualidad, recibos de las compras de útiles que nos piden las escuelas. Esto que está fresquito, guárdelo, sáquele copia si algo se borra, porque tiene que ser una copia clara. Y Claro, cuando termina el año, usted se acerca a un contador y hace una declaración de renta sencillita, donde van a poner su ingreso laboral, sus retenciones, el gasto escolar. Pero si lo ha hecho y lo quiere empezar a hacer, le doy la buena noticia de que si además usted compra medicina, tiene seguro de salud, tiene otras cosas que le van a aumentar su crédito, ya no va a ser un crédito de $540. Quizás puede subir a un crédito de $1,000 con ese seguro de hospital que pagamos, con esas compras de medicamentos, que si para la gripe, que si para esto, que si para lo otro. Todo eso pide facturas con nombre suyo o de sus beneficiarios y puede entonces armar una declaración un poquito más jugosa en cuanto al crédito. claro. Si tiene intereses Excelente. hipotecarios, vaya al banco y pida su carta de intereses hipotecarios y todavía aumenta más esa devolución de impuestos. ¿El busito colegial también entra? Sí, sí, Los gastos lo de que es busito colegial, por importante, ejemplo, sí, lo que es la importante, alimentación del chico. la alimentación del chico es muy relativa porque no Ujú. sabes cuándo es de casa y cuándo no. Pero tengo que aclararte algo. Hay Por una ejemplo, excepción, perdón, hay escuelas ajá, que uno compra una tarjeta anual para que el chico tenga la posibilidad de pues pagar y comer en ese caso, en el colegio. si la O escuela te sea lo que sí está aplica, ¿no? certificando, si la escuela te lo está Ajá, certificando, aplica. El busito colegial, nada más hay que advertir que la persona que maneja el busito colegial debe tener ella su compromiso de hacer sus declaraciones de renta también, porque aquí hay un cruce de información. Yo te claro. voy a conceder un Ujú. beneficio, pero hay un cruce de información. Y una noticia buena, esta ley contempló aquellos niños que tienen discapacidad, pero que van a escuela, niños con problemas de autismo que requieren terapias especiales, niños con problemas de síndrome de Down que requieren asistencia adicional. Ujú. Para estos niños o niños con dificultades motoras, para estos niños Sí, especiales, la ley contempla no un tope de $3,600 de gasto, la totalidad del gasto.
Solo tienes que tener tu Buenísimo. comprobante de Senadis de que perteneces, de que estás inscrito y se te va a reconocer el 100% de todos los gastos en que se incurra para que ese niño sea, se eduque y pueda algún día ser autosostenible en esta sociedad nuestra. Eso es una extraordinaria noticia, licenciada Marta, y estoy segura que muchos oyentes desconocían de la posibilidad de ese retorno. Ahora, ese retorno, ¿qué tiempo tarda? ¿Toma su tiempo? ¿Hay Sí, que tener paciencia? no vamos a engañar a nadie porque Ujú. es la realidad. La Dirección General de Ingresos ha luchado por tener al día las cosas, pero como todas las instituciones trabaja contra presupuesto. Entonces, Mm, esto rebaja, estas devoluciones rebajan la recaudación, o sea que hay que ok. periódicamente pedir un traslado de partidas para poder compensar las devoluciones. Esperamos que algún día ese problema se solucione. Ahorita mismo el promedio es que estamos recibiendo en este año 2024 las resoluciones de todos los trámites que se hicieron en el 21 y 22. O sea, el No, tengo ministerio viene algo atrasado, limpiando. ¿no? Estamos Sí, atrasados como un año, claro, pero la voluntad es la que cuenta y luchar claro. porque algún día esto pueda ser tan automático como en Estados Unidos, que tú presentas tu declaración de renta en abril y en mayo inmediatamente estás recibiendo tu cheque de retorno. Había la voluntad, hay un ensayo de ese trabajo y esperemos que si no se logra concretar en esta administración, se pueda concretar en otra administración porque ya hay los estudios, ya vemos el índice y eso devuelve a la gente la confianza en su gobierno y al mismo tiempo es dinero circulante. Eso te sirve a Ujú. ti si lo recibes para pagar el año siguiente escolar. Entonces, Claro, recibir un cheque de $1,000 y pico, $2,000 o $3,000, mira, Edna, es un alivio para una familia que claro. la está pasando duro. Ujú. Oiga, no cae nada mal y sobre todo cuando no se espera, porque son Exacto. de esos momentos en el que tú probablemente hiciste todo lo que se requiere, la tramitología, y de repente no esperas y te pegan un telefonazo. Asumo que es así, ¿no? Le Te pegan un llega a tu telefonazo cuenta, y te llega a tu imagínese. cuenta un ACH. Mira, Ah, yo no, le digo a la güey, que gente, yo le está digo a la súper. gente que ese ACH llega justo cuando más lo necesita, cuando papá Dios sabe que lo Exacto, necesita. Porque a veces exactamente. la persona cuando sale la resolución me dice, y ya viene el cheque, digo, mira, el promedio usualmente entre la resolución y el cheque debiera ser 60 días, pero a veces Ajá. por temas presupuestarios se atrasa. Pero un día te despiertas contento y abres tu banca en línea y de repente tienes $3,000 que no esperaba. Entonces corres a decir, ya me pagó la DGI. Sí, la DGI está pagando, Buenísimo, está pagando. buenísimo. ¿Y esto se está dando desde 2019, licenciada? El gasto escolar desde el 2019. Ajá, Después, antes del 2019, pues eran las pocas personas que pedían la devolución de sus intereses hipotecarios y sus gastos médicos. En el 2019, personas que antes lo hacían a través, que no coleccionaban ya facturas ni recibos porque a través de sus empleadores recibían una disminución en el impuesto del año siguiente, empezaron a decir, pero espérate, me estoy perdiendo 3 hijos que tengo y como te digo, 3 hijos representan, si yo estoy en la escala de 540, $1,500, $1,600. O sea, yo prefiero aguantar un poquito y hacerlo a través de la DGI, recibir, si ya me estaban descontando 1,000, ahora voy a recibir 2,500. Entonces, sí, sí es un tema que se ha incrementado el volumen de casos y mucha gente lo está haciendo porque por poquito que sea, obviamente, si no pagas de escuela 3,600, sino que pagas de escuela $2,000, que no encuentras más gastos y llegas a 2,000, esos 2,000, Edna, representan el 15%. Ya no te van a devolver 540, te van a devolver $300. Pero antes de hacer el proceso no tenías nada. Entonces yo le digo a la gente, al final tenemos que verlo como una inversión. Y si soy cuidadosa y solamente me devolvieron 300 este año, pero empiezo a guardar todos mis comprobantes de todos mis medicamentos, de todas mis pólizas de salud, entonces ya el otro año voy a tener un crédito mayor, ya no van a ser 300. Además de que claro. las escuelas, recuerda que las escuelas comienzan baratas y terminan caras. A medida que Sí, el chico total.
crece, hay un incremento en la En mensualidad. libros y en Pues, la mensualidad. exacto, Exacto. exacto. Licenciada Marta, antes de que el tiempo se nos acabe, reiterar lo que usted señaló de quienes pueden solicitar ese retorno Sí, dependiendo del ingreso que tiene, ¿verdad? sí. Anual y sobre Toda todo los pasos a seguir. Ok, todo contribuyente, toda persona que trabaja y tiene retención en la fuente, que tiene un solo salario, puede accesar a la solicitud de devolución de impuestos haciendo su respectiva declaración de renta, que es muy sencilla. Tiene que guardar todos sus comprobantes y recuerde que por hijo tiene permitido hasta un máximo de $3,600 de gastos escolares. Si tengo 3 hijos, tengo hasta 9,000 y pico de dólares por acumulado que van a representarme $1,500 en esos 3 hijos. 1,500, 1,600. ¿Quiénes lo piden? El papá. Es importante el papá, la mamá, el que tenga un ingreso con salario, con retenciones. Si usted no es asalariado, pero también quiere deducir sus gastos escolares y es profesional independiente, lo tiene permitido también por ley. Es hasta que el chico termine la escuela secundaria o si sigue en la universidad, entonces tiene que pedir los comprobantes de recibo de los pagos de horas crédito de la universidad, porque se extiende a la universidad. Es importante que sepan que es importante las facturas con nombre del chico, del estudiante o nombre del padre y aclarado el curso que pasa el niño. Eso es básicamente lo que se pide. Se hace una declaración de renta y tiene oportunidad para pedir hasta 4 años retroactivos, 5 años retroactivos. O sea, en este momento, cualquier persona que se acaba de enterar y tiene documentos puede hacerlo para los años 23, 22, hasta donde haya guardado sus documentos. Es bien importante lo que anota de los universitarios, porque probablemente se pensaba que solamente eran los gastos escolares, porque así se habla de gastos escolares, pero si tienes a tu hijo estudiando y vive bajo tu mismo techo, también puedes hacer la solicitud, ¿cierto? Correcto. Solamente debes estudiar en la República de Panamá. Si tu hijo estudia en Estados Unidos, lamentablemente el beneficio es para gastos ocurridos en la República de Panamá. Eso es importante aclararlo, licenciada. Bueno, antes de despedirla una vez más, reiterarle a las personas qué tienen que guardar, dónde tienen que ir, si requieren de un contador o lo pueden hacer solos, ¿cuál es la metodología? Mira, montar la declaración es bastante fácil y se puede hacer con tu NID, con tu contraseña. Eso es algo que se enseña y se enseña generalmente en estas ferias que hace el ministerio. Ahora vamos a tener la asistencia de los grupos de apoyo que tiene el ministerio para la declaración voluntaria, porque sí se requiere un contador que firme la declaración, pero todos tenemos algún amigo, algún conocido que es contador y que nos ayuda a cerrar nuestra declaración para pedir la devolución de nuestros impuestos. El trámite es muy sencillo, usted guarda todos sus comprobantes originales, presenta la declaración, presenta esos documentos originales con copia de la declaración y una nota dirigida a la Dirección General de Ingresos con sus datos para que ellos evalúen su caso, copia de su cédula, copia de la cédula infantil del niño y ellos le van a emitir una resolución que le concede lo aprobado, que pasa luego entonces a una gestión de pago que es el camino hacia un ACH. Cualquier explicación adicional, el ministerio tiene puertas abiertas, está nuestra oficina con mucho gusto para cualquier consulta, nos pueden contactar. Hay algunos videos que emitió la Dirección General de Ingresos, un poquito hablando del procedimiento, que se pueden buscar también a través de YouTube, ¿no? Y Pueden rapidito, verlo. licenciada Marta, ¿qué pasa si la persona, a ver, no hace declaración? No tiene por qué, porque probablemente sea un funcionario público, pero Pero obvio, tiene que hacerla. Ahorita mismo le, tendría que hacerla. ok, Tendría que hacerla porque es la manera de determinar cuánto es el crédito. No puedo ajá. saber cuánto es tu crédito porque impacta, los mismos $3,600 impactan diferente en dos personas.
¿ok? Como es un Ok. porcentaje, es el 15% o el 25% de tu impuesto cobrado, entonces Ujú. la única manera de determinar cuánto es tu crédito es haciendo la declaración de renta. Pero no es una Una, declaración obligada, no es una declaración ok. que tiene multa y no es una declaración obligada a una fecha determinada. Un oyente de nombre Anayansi pregunta si las actividades extracurriculares también entran. Si no has alcanzado los $3,600 de gastos escolares, podrías sumarlas porque son parte del complemento educativo. Pero Así si ya es, superaste los 3,600 y tienes 1,000 de ballet, ya no, porque ya llegaste al máximo permitido en la ley. Hubiéramos querido que la ley abarcara hasta $5,000. Sabemos que hay escuelas que superan 2 veces esa cifra, total. pero lamentablemente pues se comienza con poquito para crecer en algún momento. Así es. Licenciada Marta, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Interesante planteamiento y tema que hoy nos trae usted a colación en el contexto del inicio de clases. Así que bueno, realmente los oyentes han quedado muy claro con su comentario. Comenta Anet lo siguiente antes de despedirla. Dice, nunca había entendido tan claro este tema. Gracias, licenciada Marta, tantos años perdidos, así sean 500 que te regresen, bienvenidos. Así que ese Y no están comentario, perdidos, y no están perdidos. Dile a Net que si tiene guardado sus comprobantes, ella puede hacer hasta 4 años, 5 años para atrás su declaración. Así es que si los tiene guardados, la invito a que lo haga. ¿Ok? así ya le escuchó. Licenciada, sus redes rapidito y nos vamos. Sus redes. Estamos en Facebook, Marta Luna, y en Instagram como Marlu1359. Me pueden buscar y Excelente. con mucho gusto estamos a la orden. Muy bien. Licenciada, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y feliz Igualmente. día. Bienvenida Igual. siempre, como todos los Gracias. martes. Bye. 4:02. Nos vamos a la pausa y volvemos.